Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén todos muy bien en casa. Saludo a los papis. Y en esta ocasión, en este video, lo que les quiero explicar son las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son muy importantes, ya que durante toda la primaria y toda la secundaria ustedes lo van a usar para que sea más fácil el estudio, la comprensión de un contenido, de un tema, ¿sí? Las técnicas de estudio son muchísimas, ¿sí? Van a ir a lo largo del estudio de la escuela, ustedes van a ir conociendo diferentes técnicas. Pero para la edad de ustedes, les voy a presentar 4 técnicas que son muy fáciles, ¿sí? Por ejemplo, la primera, lectura exploratoria y comprensiva. Subrayar ideas importantes. Mapa mental o red conceptual. Y la última son cuadros comparativos. ¿Sí? Estas técnicas las vamos a ir usando de a poco, una por una. ¿Sí? El día de mañana ustedes pueden elegir la técnica que más les conviene, las que más les guste, las que más les resultan fáciles para estudiar un contenido, un tema de cualquier materia, ya sea naturales, sociales, lengua, cualquier materia. Entonces, vamos a empezar con lectura exploratoria y comprensiva. Para esto es necesario que tengamos un texto. En esta ocasión, como estábamos con el tema de las plantas, yo elegí la fotosíntesis. Entonces, primero nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un texto, ¿no? En este texto, lo primero que vamos a hacer es leerlo, ¿sí? Una lectura rápida, una primera lectura, en la cual no siempre vamos a entender qué es lo que me está diciendo este texto. Pero por eso, primero lo que vamos a hacer es la lectura exploratoria. Y dice así: la fotosíntesis de la planta es un proceso de carácter químico que tiene lugar a las plantas con clorofila. Pigmentación de color verde. Se encuentra en la totalidad de las plantas. Este proceso permite, gracias a la energía de la luz, transformar los sustratos inorgánicos en materias orgánicas ricas en energía. Es decir, el dióxido de carbono se convierte y se transforma en oxígeno y viceversa. Este proceso solo es posible por la intervención del sol. De este modo, durante el día, las plantas generan oxígeno y a partir del dióxido de carbono, mientras que por las noches generan dióxido a partir del oxígeno. Una vez presentado el texto que tengo que trabajar, ¿sí? Ya hice la primera lectura exploratoria, a ver de qué se trata. Bueno, con esta primera lectura yo lo único que puedo interpretar que me están hablando de la fotosíntesis que se produce en las plantas y que hace diferentes procesos. Bueno, ahora, una vez que yo tengo leído el texto, lo que voy a hacer es una lectura comprensiva. ¿Cuál es esa lectura comprensiva? Ya hicimos la exploratoria, leer todo el texto, y ahora la comprensiva. La comprensiva es aquella lectura que yo voy a ir haciendo por párrafo. ¿Sí? Voy a tomar el primer párrafo del texto. Lo que voy a hacer es leerlo una vez, 2 veces, las veces que sean necesarias, y voy a después a tomar nota de lo que me dice el texto. Sí, voy a tener al lado mío un papel, un cuaderno, la carpeta, y voy a explicar con mis palabras, esto es muy importante, es explicar con mis palabras lo que me está diciendo el primer párrafo. Entonces, empiezo la lectura comprensiva. La fotosíntesis de las plantas es un proceso de carácter químico que tiene lugar en las plantas con clorofila, pigmentación de color verde que se encuentra en la totalidad de las plantas. Bueno, me paro acá y digo, bueno,
¿Qué me quiso decir el texto? Cada vez en cada párrafo me pregunto eso. ¿Qué me quiere decir este párrafo? Entonces yo lo único que interpreté al leerlo una o dos veces es que la fotosíntesis es un proceso químico, ¿sí?, que tienen las plantas con clorofila. Eso es lo que a mí me quedó, entonces yo lo voy a escribir, ¿sí?, en una hoja, como resumen. La fotosíntesis es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila. ¿Sí? Puedo agregar que la clorofila es ese pigmento, es ese color verde que tienen las plantas. Una vez que yo ya comprendí este párrafo, voy a pasar al segundo párrafo y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a leerlo y con mis palabras voy a explicar qué me quiere decir. Por ejemplo, si yo tengo un concepto, una palabra que no sé qué me quiere decir, ¿qué voy a hacer? La voy a buscar en el diccionario para entender mejor el tema, ¿sí? El párrafo. Una vez que hice lo mismo con este párrafo, voy a pasar al otro párrafo, lo voy a leer, voy a ver qué me quiere decir este párrafo, lo escribo con mis palabras. Y así voy terminando el texto, párrafo por párrafo. Y cuando me quiera acordar, ya tengo resumido todo el tema a trabajar. En este caso, la clorofila. ¿Se entendió? Bien. Otra técnica de estudio, una vez que quiero elegir otra, ¿sí?, ya hice la exploratoria y la comprensiva, voy a elegir otra, que es la de subrayar ideas importantes. ¿Esto qué significa? Que ante un texto yo voy a subrayar lo que más importa, porque hay palabras o hay conceptos que yo ya lo sé, no necesito volverlo a marcar. Entonces voy a marcar lo que yo creo que es más importante. Entonces, volvemos con el mismo texto, ¿sí? Entonces, yo ya hice, como siempre, una lectura explorativa, ¿sí? Siempre, cada vez que empiezo con un tema, ¿sí?, lo primero que hago es leerlo todo. Y después voy a elegir mi técnica de estudio. Ahora vamos a hacer subrayar ideas importantes. Entonces, leo, ¿sí? Y yo digo, bueno, voy a subrayar lo que a mí me parece más importante. Entonces, para mí lo más importante en esta ocasión es decir que la fotosíntesis, de las plantas es un proceso de carácter químico que tienen lugar las plantas con clorofila. Para mí esta es la parte más importante del texto. El resto no, porque yo ya sé qué es la clorofila, que es ese pigmento verde que tienen las plantas. Una vez que terminé esto, paso al otro párrafo, ¿sí? Este proceso permite, gracias a la energía de la luz, transformar, o sea, cambiar el sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Entonces, este párrafo a mí, ¿qué me dice lo más importante? Que este proceso del que yo estaba hablando antes, que era la clorofila, ¿sí?, me permite transformar el sustrato inorgánico en materia orgánica, ¿sí? Obviamente que esta va a ser rica en energía. Para mí esto es lo más importante, lo que yo tengo que saber en este párrafo. Una vez que lo terminé, voy a pasar al otro. Y me dice, es decir, el dióxido de carbono se convierte y se transforma en oxígeno o viceversa. Es decir, a mí me está dando la pauta de que me está hablando o me está aclarando el párrafo anterior, ¿sí? Entonces, como me lo está aclarando, no hace falta que yo lo subraye, porque no es importante, pues ya lo subrayé antes, ¿sí? Yo ya lo tengo subrayado acá. Acá nada más que me lo está explicando otra vez con otras palabras, me lo está aclarando. Entonces, en este párrafo, yo no subrayaría nada porque ya lo tengo explicado en el anterior.
Y ahora pasamos al último párrafo. Dice, en este proceso solo es posible por la intervención del sol. De este modo, durante el día las plantas generan oxígeno a partir del dióxido de carbono, mientras que por las noches generan dióxido a partir del oxígeno. A mí lo que me interesa de esto, ¿qué es? Decir que este proceso solo es posible por la intervención del sol. ¿Sí? Entonces, yo sé que gracias al sol yo puedo hacer el proceso, o sea, las plantas pueden hacer el proceso que se llama fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿sí? Terminaríamos lo que es la técnica de estudio de subrayar palabras importantes, ideas importantes. Ahora pasamos a otra técnica de estudio, que sería el mapa conceptual. Es un mapa mental o red conceptual, ¿sí? Esto ya lo hemos empezado a hacer en el grado, ¿sí? Entre todos, pero ahora la diferencia es que lo van a tener que hacer ustedes solitos con el tema que les toque trabajar. Entonces, vamos a hacer el mapa mental o red conceptual. Primero y principal, hay que poner en esta red la palabra principal. ¿De quién estoy hablando? En este caso, el texto está hablando de la clorofila. Bien. ¿Qué me dice este tema? Que la clorofila se da en las plantas. ¿Estamos de acuerdo? Eso decía el texto. La clorofila, acuérdense que la red conceptual están unidas a través de flechitas, ¿sí? Que van uniendo